tienen la finalidad de que nosotros vivamos conectados, enchufados al plano crístico, a nuestra fuente, al origen de nuestra vida, que es tan interesante y que, por supuesto, nos vamos educando y formando en todas estas enseñanzas y al mismo tiempo, de algún momento, pues podemos llevarlas a cabo y realizarlas. Entonces, bueno, todo esto se encuentra en el texto que se denomina Solo Dios Basta. Es una obra original de Rubén Cedeño, es prácticamente nuevo, estamos inaugurándolo con esta serie de actividades y es metafísica pura desde su raíz, que es justamente trabajar todo el tiempo conectados con el plano y el ámbito superior. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo realizar pues esta práctica metafísica y bueno, todo esto lo conectamos a través de los canales del Centro Metafísico y vamos a revisar los principios. Es tan importante este conocimiento y esta práctica, sobre todo para no fallar en ellos. Al ser humano se le obstaculiza el camino debido a la falta de su propio cumplimiento de los principios. Diría un sabio, es más fácil vivir bien que vivir mal. Y entonces, ¿para qué estamos en esta vida? Bueno, ya hemos visto y conocemos que, bueno, si trabajas por algo material, tarde que temprano, eso se va a ir, se va a acabar. Es natural prácticamente en la vida. Entonces, allí es donde el ser humano pues sufre, digámoslo así, vive esa desilusión de las cosas del mundo. Tarde que temprano, pues todo eso se va a ir de nuestra vida. Sin embargo, está el otro camino, que es el camino de trabajar o tener el propósito de lo real o lo eterno, lo superior, y ese es justamente el camino a seguir metafísicamente hablando. Y en ese camino, lo más importante es estar, como diríamos, por la autopista, estar satisfecho, estar con nuestra vida bien, estar en armonía, estar con amor, con prosperidad, con salud. Eso va pasando en los primeros o en los inicios de metafísica para cada uno de nosotros. Cada vez que estudiamos, pues lo primero que se va liberando tienen que ser los asuntos materiales, de salud, de seguridad, de tranquilidad, para que después de una cierta práctica, un cierto tiempo, pues lleguemos a lo planito. Y entonces, digámoslo así, tus cosas se van resolviendo día con día, vives justamente pues trabajando en el plano de la suavidad las cosas, y entonces cuando estés allí, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros manifestemos el amor, la paz, el bien, las cosas lindas de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces, a partir de ello, es que nosotros debemos y conocemos que estamos en ley. ¿Y qué es estar en ley? Estar con los principios. Los principios, una persona con principios, a veces decimos, es que esa persona tiene muchos principios y demás, y la realidad es que pues eso también es una creación humana, de cómo el ser humano vive esos principios. Todas las leyes se han originado de las leyes universales, pero, por ejemplo, todas las constituciones, todos los sistemas de transporte, de vida y demás, tienen que ver con que el ser humano ha fallado o ha hecho, ha vivido erróneamente los principios. Entonces, ¿qué tuvieron que haber? Leyes morales. Entonces vienen los 10 mandamientos. Después de eso se dejaron de cumplir o ya no fueron tan necesarios, pero empezaron a ocurrir otras cosas y entonces vienen leyes civiles. Y así la Constitución pues hace todo ese compendio. ¿Por qué? Porque el ser humano la ha regado y la sigue regando, por eso siguen siendo válidos y siguen todavía haciendo más leyes, más leyes, más leyes, más leyes, más leyes. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe los principios originales. Si el ser humano regresa a los principios originales, eso le va a hacer un buen ciudadano, va a vivir bien, va a estar con todo cubierto, va a estar feliz, contento, próspero, etcétera, etcétera. Por el otro lado está, pues sí, este ámbito, por ejemplo, de los impuestos, que también serían otro tipo de cuestión. Y los impuestos existen porque el ser humano no sabe ser generoso. Entonces, como el ser humano incumple, digámoslo así, en la ley de dar, de la generosidad y demás, pues viene un organismo
digámoslo así, regional, nacional, etcétera, que empieza a recaudar y justamente pues para poder dar. Y regresemos a esto, si el ser humano regresara a sus orígenes, a su generosidad, a la ley del dar, a la ley del amor y demás, pues todos esos impuestos no serían tales, ¿verdad?, en tal proporción para el ser humano. Entonces estamos con esas cuestiones que ocurren justamente porque nosotros, como seres humanos, pues fallamos en los principios. Regresando al origen de los principios, todo lo demás empieza a acomodarse para nuestro bien, y es muy interesante saberlo. Esto de los principios nos hace ciudadanos universales. Tú, una vez aprendiendo las leyes, sabes lo que puedes hacer. Sabes lo que puedes hacer porque mientras no falles en esos principios, tienes carta abierta. Entonces es muy importante conocerlos, saberlos. ¿Y quién es abogado de aquí? Bueno, habría que conocer las leyes, ¿verdad? Y los abogados pueden hacer cualquier teje y maneje que ocupen, porque conocen las leyes, los principios y demás. Entonces, los 7 principios universales, enunciándolos y recordándolos, vamos poco a poco con todo esto, ¿verdad? Entonces, el primer principio nos dice: todo lo que piensas y sientes, sea bueno o malo, se te manifiesta. O sea, cada uno de nosotros es la causa de todo lo que nos sucede. Primero, mentalmente hablando. Un error en la mente ocasiona errores en nuestra vida. Estás pensando: ay, es que no vaya a llegar tarde, no vaya a llegar tarde, no vaya a llegar tarde. Es un error mental pensar en llegar tarde, aunque sea para no llegar tarde. Entonces, ¿qué pasa? Cometes el error físicamente hablando. Por eso lo primero es aquí borrar y disolver cualquier pensamiento. No me vaya a caer, le quito poder. No me vaya a quedar sin nada, le quito poder. Y así, imagínense, a las personas por eso se les ven sus pensamientos. Una persona que camina así, enchuecadita, encorvada, tristona, les ves el gesto, arrugado, fruncido. Como es arriba es abajo. Entonces pueden tener fruncido arriba y abajo todo, ¿verdad? Entonces no hay que ser así en la vida, porque se refleja nuestra situación mental. No hay que ser brujo. Hay gente que dice: ve con la bruja. No, vele la cara a la persona y te das cuenta de cómo anda su mente. Entonces, al revés también, una persona que se va liberando mentalmente de todas esas creencias falsas, de todos esos mentalismos negativos, empieza a hacer ese proceso de vivir más relajado, feliz, en paz, y va funcionando la cosita por ahí. Entonces, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Cuidar mucho la mente. Cuando uno entra a metafísica, uno entra a una escuela de observación mental, y no te puedes permitir pensarlo, incubarlo y mucho menos hablarlo. Me perdonan para los politólogos, para los economistas, para los periodistas, para toda esa gente que se dedica a cosas sociales, públicas y demás, pero un metafísico no anda hablando de politiquerías, no anda hablando de caídas de la economía, no anda hablando de las noticias discordantes. Puedes saberlas si es importante para tu consumo, para tu información, ¿verdad? Cuando trabajas en el condado o cuando trabajas, etcétera. Pero así como un médico trabaja con un diagnóstico de un paciente bajo un marco de tratamiento, de diagnóstico, donde eso no se sale de allí, y no andarlo sacando fuera de tu trabajo, a tu casa, a tu familia y demás. Es muy tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no sabemos cómo vaya a actuar en las mentes de las demás personas. Entonces, ante toda cuestión política discordante, tú lo trabajas mentalmente y le dices: le quito poder, lo conjuro a desaparecer, lo borro, lo disuelvo. Toda cuestión económica, la conjuro a desaparecer, lo borro, lo disuelvo. El metafísico tiene los servicios, que son conjuntos de decretos para trabajar situaciones dirigidamente.
es un modo de trabajar esa cuestión específicamente. Entonces es orar, ¿verdad? El segundo principio nos dice: todo lo que te haces a ti mismo o les haces a los demás, sea bueno o malo, se te devuelve. Es muy importante saber cómo hacemos sentir a las demás personas, porque se nos va a regresar cómo les hicimos sentir. No la acción como tal. A veces dice: ay, pues yo le di un zape, no me importa a mí que me den otro zape. No es eso, es cómo hace sentir a la persona ese zape. Esas palabras duras, toscas, ese insulto, ese agravio, esa cuestión. Como tú hiciste sentir a esa persona, va a venir alguien que te haga sentir así. Ese es el detalle. No es que te hagan lo mismo en muchas de las ocasiones. Entonces tenemos nosotros que saber muy bien cómo funciona. Les he contado el caso de este estudiante que me platicaba que un día su hijo hizo alguna cuestión de niños y él estaba furiosísimo por lo que había hecho su hijo, y le gritó, como no se imaginan, y vio la cara del niño todo petrificado de su padre, llamándole la atención de una manera quizá exagerada para lo que había sucedido. A los pocos días, este estudiante de metafísica, hay que apagarlo, por favor. Entonces, el estudiante de metafísica. Por supuesto, la historia que estoy contando, ¿me la vas a contar tú? Un día el estudiante iba en el auto manejando y sin darse cuenta se pasó un alto y un tráiler venía sin detenerse en el otro sentido. Se dio cuenta, pudo girar a tiempo, el tráiler también hizo lo propio. Quedaron a milímetros de distancia de un accidente fatal quizá para el estudiante, pero la cara del estudiante, el susto, la impresión de lo que le sucedió era la misma que tenía su hijo cuando él le había llamado la atención y regañado furiosamente días antes. Solamente que un adulto no se asusta porque alguien le grite. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo que le iba a impactar del mismo modo como él impactó a un ser mucho pequeño, entonces mucho más pequeño. Entonces imaginen un tráiler, ¿qué más prueba? Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar en la proporción de vida, y al revés, cuidar qué hacemos por las personas más débiles. ¿Cómo hacemos por los niños? ¿Cómo hacemos por los animalitos? Allí se ve el grado de cuidado que tú tienes por las personas que tienen menos fuerza que tú, menos inteligencia, menos cualquier cosa que necesiten ayuda. Esa es justamente parte de lo que debemos de hacer. ¿Cómo quisiéramos hacer sentir a esas personas? Porque eso va a venir a nuestra vida sin lugar a dudas. No trabajar por la recompensa como tal, pero sí saber las leyes y saber que se va a devolver. Entonces es genial entenderlo para poder actuar en el sentido óptimo de estas leyes. Tercer principio: todo lo que va, viene. Entre lo positivo y lo negativo, todo es un péndulo. Todo lo que no querramos, no lo rechacemos, porque tú le estás diciendo, eso no lo quiero. Le estás aventando el péndulo como bola de demolición y te viene de tu lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Indiferencia. Si no quieres algo, no tienes por qué ser rudo con eso que no quieres. Simplemente dices algo así como, no me da la gana. Eres indiferente, no me interesa eso. No es para mí. Porque si no, de tanto que lo rechazas, después lo vas a terminar teniendo aquí. Aplica para todo. Exparejas, personas de jefes, situaciones, apariencias de salud.
Hay personas que se pelean con su apariencia de enfermedad y ese rechazo hace que todavía venga más eso. Insultan a la enfermedad. Y la clave es que no, eso te está haciendo aprender algo. Entonces es decirle, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Así a todas las personas, eso genera un equilibrio entre tú y esa cosa. Entonces, no desear y no rechazar. Es el camino del medio que nos lleva el tercer principio, que es el principio de ritmo, ¿verdad? Cuarto principio, vibración. Todo vibra, se mueve, nada es permanente. No te apegues y cuídate de las vibraciones. Todo se mueve, todos vamos a pasar. Por eso, todo lo que estés viviendo, disfrútalo, concéntrate con tus 5 sentidos, no te apegues y soltando, ¿verdad? Eso te va a ayudar a que vivas muy feliz. No te puedes apegar absolutamente a nada, no puedes creer que alguien es para siempre o que algo es para siempre. Todo está en continuo movimiento y hay que tener esa libertad, ¿verdad? Ese desapego. Quinto principio, polaridad. Nos dice, todo tiene 2 polos, positivo y negativo. Todo tiene 2 polos. Donde estás tu mente, ahí estás tú. Hay personas que dicen, esa persona es negativa. Pues ¿sabes qué? No hay persona más negativa que el que dice que los otros son negativos. ¿Por qué? Porque si tú tienes la capacidad de ver a alguien negativo, quiere decir que tú conoces la negatividad o que tú estás conectado con eso. Diría el Maestro Jesús, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse. Entonces todo es dual, todo tiene 2 polaridades. ¿Qué hay que hacer? Concentrarse en estar en el polo positivo, verificarnos que estemos amando todo el tiempo. ¿Empezamos a sentir algo rarito por una persona? No, le quito poder. Yo soy amor divino, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Y te pones con eso, liberas toda esa cuestión. Entonces, pero siempre saber que solamente hay 2 polaridades. Cuando no estás completamente positivo, feliz y demás, estás del otro lado, no hay de otra. No puedes estar medio positivo. Es o todo o nada. Y hay que estar verificándonos todo el tiempo dónde estamos. Sexto principio, generación. Todo se genera y se multiplica. Lo que pones tu atención, se crece. Lo que bendices, se expande, como la levadura. Hay que estar muy atentos de todo esto. Todo se corresponde. Y séptimo principio, correspondencia. Todo se corresponde en otro nivel. Como es arriba, es abajo, ¿verdad? Si tenemos bien nuestro interior, va a estar bien en nuestro exterior. Y entonces hay que conocer cómo va ese juego y ese trabajito. Dicen las Escrituras, Dios envió su temor delante de ellos, destruyendo y esparciendo a los enemigos, impresionándolos de tal manera con su temor que se desvanecían y se volvían incapaces de resistir al pueblo de Dios. Entonces esto tiene una interpretación metafísica. Dice, Dios envió su temor delante de ellos. ¿Qué será ese temor de Dios? ¿Dios teme algo? No. ¿Dios daña a alguien? No. No. Entonces, ¿qué significará la palabra temor? Porque dice que este temor destruyó y esparció a los enemigos. O sea, había unos que se enfrentaban a Dios, digámoslo así, o a los que creían en Dios, y ese temor de Dios fue el que ayudó a esos seres a transmutarlas, esas cuestiones. Pero platíquenme un poquito más, ¿verdad? Porque escucho como los ángeles de la fe y del amor que están. Pienso que el amor, porque el amor puede todo, desbrata todo lo negativo. Ok, sí, el amor, por supuesto, porque Dios es amor. Entonces, donde hay amor, no hay temor. ¿Qué más? El temor, o este aspecto temor, tiene que ver con el cumplimiento de los principios universales.
Piensen en ustedes como un sistema. Piensen ustedes son una nación. Su cuerpo es una nación que tiene miles, cientos de miles, trillones de células, habitantes. Y allí existen habitantes buenos que quieren el orden, el amor, la paz, la fe, y hay otros habitantes roñosos, peleoneros. Dependiendo, digámoslo así, quién quede ahí al mando o a quién aceptemos que entre el comando, entonces nosotros le damos poder. Pero ¿qué ocurre? El mal o la discordia o ir en contra de los principios universales es, digámoslo así, los anarquistas o la discordia que tenemos que trabajar, pero esas células se destruyen a sí mismas y eso pasa en el cuerpo. Cuando una persona lleva mucho tiempo con crisis, nervios, angustia, ansiedad y demás, las células del cuerpo se acidifican, empiezan de rebeldes y contagian a las otras células. Ustedes conocen eso, que es una apariencia diagnosticada y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que generan tumores, ¿verdad? Dicen que son tumores malignos, que ya es ese conjunto de células muy discordantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas células acaban destruyéndose y acaban destruyendo el organismo. O sea, ni siquiera esas células ganan así, porque acaban muertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mal se destruye a sí mismo por los principios universales. Una persona negativa, por ley de vibración, se junta con otra persona negativa, por ley de causa y efecto se hacen cosas negativas y se destruyen entre ellos. Un criminal se tiene que juntar con otros criminales para hacer crímenes, pero de pronto empiezan ellos los unos contra los otros y se destruyen. Diría el Maestro Jesús: no resistáis al mal, no te pelees con el mal, porque el mal se va a destruir por sí solo. Lo que tienes que hacer es estar en el bien. Entonces el temor es justamente el cumplimiento de estos principios, dice, destruyendo y esparciendo a los enemigos, o sea, todas esas aspectos negativos, impresionándolos de tal manera con su temor que se desvanecían y se volvían incapaces de resistir al pueblo de Dios. ¿Cuál será el pueblo de Dios? Dentro de esta analogía de que nuestra vida es una nación, sería el conjunto de nuestros pensamientos positivos, de nuestros pensamientos cónsonos con los principios de nuestra vida, generando causas positivas y demás. Eso es el pueblo de Dios destruyendo a los enemigos. Entonces no preocupéis. Ya Raúl estaba sudando. Quebrantar el principio de mentalismo es pensar, sentir y decretar y actuar negativamente. Así de fácil. Entonces, eso genera a los enemigos. Quebrantar el principio de causa y efecto es hacerle daño a los demás y engendra enemigos. Dejar de cumplir el principio de vibración es codearse con energías de maldad, drogas, mañas, robos o acercarse a ellas. Esto hace que a la gente le vaya muy mal, se enrede sin darse cuenta y termine en la cárcel. O sea, con quien te juntas te pega la vibración y eso genera que los principios se cumplan y se te regrese. No hay ningún castigo divino, la suerte no existe. Nada más mira dónde estás, mira con quién andas y mira con quién te rodeas, mira lo que estás pensando, observa, mira, sería la palabra para poder verificar todo esto. Porque llega un momento que esas personas, por más que parezca que les va muy bien materialmente en el mundo físico, en realidad en el mundo metafísico están generándose una carambola de alimañas, de tumores, de cristalizaciones que un día revienta, explota, y eso se llama la explosión de karma. Un día llega, eso es lo que se conoce como el día del juicio final en las escrituras, que es justamente cuando vienen todos los efectos de las causas que se generaron discordantemente.
Dice Rubén Cedeño, podemos leer: la explosión del karma se produce el día en que se devuelve todo lo malo que se ha generado por haber contravenido los 7 principios universales, y sobreviene la ruina. El juicio final es el día en que, en virtud del cumplimiento de los 7 principios universales, se devuelve todo el karma. Si este es bueno, se va al estado de conciencia celestial, y si es malo, al estado de conciencia infernal. Ahí lo tienen. El día menos esperado les explota el karma. ¿Y qué les pasa a esas personas? Se les deteriora la mente, porque están matando las células de su mente. La salud, la economía, el trabajo, se les oscurece la piel, pierden el brillo de los ojos. Esto no es venganza ni castigo de Dios, simplemente se les devuelve lo que han hecho. Entonces, muy importante el conocimiento de los principios. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Vamos a permitir que ingresen estudiantes que están esperando, que apaguen su celular antes de que ingresen, por favor, para que no haya ninguna situación. Igualmente, quienes estamos aquí, verifiquemos el celular, porque hay un celular que está sonando. Muy bien, entonces es muy importante dentro de todas estas enseñanzas aprender a vivir bien. Y eso es cuestión del trabajo de la mente. Recuerden que el mentalismo es el que origina todo lo demás. Un error mental origina todo, una marabunta de errores en el plano físico. Ordenando tu mente, poniendo en orden tus ideas con respecto a la verdad, es que ordena todo como debe de ser en tu mundo. Por eso el tener contacto con estas enseñanzas es lo que de pronto como que te pone en paz, te clarifica, te conecta, porque estás haciendo un match. Por este lado tu mente y por este lado las enseñanzas como que se alinean. Entonces te ayuda a pensar más claro, saber la realidad de las cosas, la verdad, y que puedas observar qué es lo que está sucediendo contigo en tu vida. Entonces, bueno, por eso es importante conectarnos, estar al pendiente de estas enseñanzas y cumplir con los principios de la vida. Las leyes universales nos hace que estemos en flechita directa a Dios. Ahí sí, todo lo que pidas se te va a cumplir. Cuando hay obstáculos, son obstáculos que nosotros mismos nos hemos puesto. Diría el Maestro Jesús, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. O sea, ningún hombre puede cerrarme la puerta abierta al yo soy, al Padre, a la conciencia divina. Y es muy importante que nosotros sepamos que el único ser humano que puede cerrarnos la puerta somos nosotros mismos. ¿Por medio de qué? De incumplir los principios universales. Hay personas que dicen, no, pues es que esas cosas no son para mí, se está cerrando la puerta. Hay personas que dicen, ay, llegué tarde, no, ya no fui, es que no era para mí la charla. ¿Qué se están haciendo? Están diciendo al revés, yo soy la puerta abierta que todo hombre puede cerrarme, que yo me cierro a mí mismo. Es como si estuvieran azotando, imagínense la imagen, ¿no? Azotándose la puerta así en la cara. No, ¿cómo, verdad? No puedes justificar una cuestión negativa con una positiva. O sea, como si Dios quisiera que llegaras tarde, que te fuera mal, que no participaras y demás. Es donde se mezcla el árbol del conocimiento del bien y del mal. Utilizas cosas buenas para justificar cosas malas. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿puede ser como cuando alguien dice, es que no tengo dinero? ¿Eso es cerrarse la puerta? ¿O? Sí, exactamente. El hacer mal uso del yo soy
es solito bloquear la prosperidad. Tú le puedes decir, no digas eso, y te puede decir esa persona, pero es que mira esta situación y demás. Y entonces esas personas viven en el mundo de los efectos. ¿Qué quiere decir? Que como ven miseria, sienten que tienen justificación para hablar de miseria. Y como hablan de miseria, generan miseria. Y como generan miseria, hablan de miseria. Y se vuelve un círculo vicioso. Y tiene que haber un día en que se rompa ese círculo y empezar a cancelar todo el mundo de los efectos. Y decirle no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo borro, lo conjuro a desaparecer. Entonces, primero tendríamos que, diría el Maestro Jesús, antes de llevar tu ofrenda al altar, antes de ir con Dios, verifícate que no estés en odio con alguien, que no estés tú cerrándote la puerta. Verifica los pensamientos que tienes al respecto de eso. Estamos pidiendo dinero, pero antes de pedir dinero tendríamos que ver el tipo de pensamientos que tenemos respecto a esa situación, a la sensación que nos produce esa situación a nuestro alrededor, las personas que están involucradas, qué nos han dicho nuestros padres, nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Y entonces todo ese cúmulo de cosas, imagínate que son tapones. Tú estás pidiendo prosperidad, pero en tu mente tienes a tu padre diciendo, no, ¿tú crees que el dinero se da en los árboles? Y tienes a alguien que dice, mírate que en algún momento que estabas pasando una mala racha, te estigmatizaron con ser o no ser esa persona próspera, y hay personas que te piensan mal, y entonces tú le debes de decir a eso, lo conjuro a desaparecer. Pero una vez que lo hayas observado, o sea, pedir está bien fácil, pero el asunto es observar con claridad qué es lo que está alrededor de todo ese pedimento, y en realidad que no se vuelva un impedimento todo lo que creemos y tenemos idea y demás. Entonces es usar, por supuesto, el poder metafísico que tenemos. Esto es lo que don Rubén Cedeño ha nombrado el secreto de la rectitud. Sí, como una flecha, ¿verdad? Entre más rectita esté, pues más precisa va a llegar. Nosotros igual, entre más en ley estemos, todo eso va a subir, va a llegar más rápido, vamos a ser aerodinámicos para llegar con Dios mucho más sencillo, y de eso es de lo que se trata nuestra existencia, que viviendo bien, que no requiere mayor asunto, como ustedes pueden ver, son 7 leyes únicamente. Esas 7 leyes te van a hacer que te vaya muy bien en todos, con todas tus leyes, con todos tus trámites, con toda tu vida, con todo tu mundo, pero verifica esas leyes siempre. Y entonces, allí está rectito con estas leyes. Hay que saber, por supuesto, que alineados con estas leyes es que puede venir la misericordia y el perdón de todo lo pasado. Porque puedes decir, ¿sabes qué? Honestamente, aquí yo me confieso ante ustedes, hermanos, que he cometido muchos errores. Pecado quiere decir error. Y el error se origina por la ignorancia y el deseo. Son las dos cuestiones que generan los errores. Entonces tendríamos que darnos cuenta que existe la misericordia, que Dios es amor, que Dios es la liberación de todo eso, pero uno tiene que cortarla. Uno tiene que cortar toda esa discordia, todo ese background de pensamientos, de historias de vida, de ancestros, de repeticiones, y eso no es muy lindo, ¿verdad? Porque es, como diría el Maestro Jesús, cortarte un brazo, cortarte un pie, podrías imaginártelo, pero dice que si es inservible, dice, es mejor que te lo quites. ¿Y qué quiere decir eso? Que te quites lo que no te sirve de tu mundo para que puedas acceder al mundo superior, a la conciencia divina. Entonces está muy bien que seas de mucho orgullo, ¿verdad? Que tu familia haya tenido orígenes humildes, lo que sea,
Pero para dar el siguiente escalón no puedes estar presumiendo ser humilde, ser esto, ser el otro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que amas demasiado la pobreza. En la era de Piscis estaba muy bien, vivía románticamente con la pobreza, y el que más pobre, más chido. El que más pobre y más sufría, más cerquita de Dios. Y así, ¿verdad? Pedro Infante con el torito y todos esas mujeres beatas, ¿verdad? Consagradas con los hijos maleantes y haciéndoles de cosas y demás. Eso en esta era no aplica, me perdonan todos los que han sufrido para, según esto, llegar al cielo. En la era de Acuario, en la era del ser humano, eso se acabó. Es el nuevo orden de las cosas. El que más evoluciona es el que más ama, el que más se libera, el que más deja los patrones del pasado. Antes el que más cumpliera con los patrones se consagraba más. Y ahora es el que más se libera de todo eso, es el que más evoluciona. Es fortísimo. Platicaba recientemente con un estudiante del grupo que a nosotros nos tocó este cambio de eras. Y un cambio de eras no es fácil porque allí sí viene el choque. Es un choque cultural, es un choque social, es un choque económico, material. Y es un estado de conflicto en el cual se ha vivido en los últimos años. Prácticamente a ustedes quizá les tocó luchar contra los piscianos, o sea, contra el área de Piscis, el orden establecido previamente, las tradiciones, tienes que cumplir esto porque así se debe de cumplir y no preguntes, y hazlo porque así es, y no esto, no cuestiones, no me contestes esto y el otro. Y la era de Acuario es la razón comanda, la lógica, explícame por qué, no me grites, edúcame. La democracia. La lógica, el entendimiento, la conversación, el exponer ideas, chicos y chicas. No es cómodo a veces escuchar cosas, no nos gusta escuchar cosas que no nos gustan, valga el no gustarnos lo que no nos gusta, pero en esta era es necesario el diálogo, ¿verdad? Platicar, conversar, exponer, escuchar cosas que a veces no son lindas para nosotros, de otras personas que piensan, que sienten, pero son válidas para ellos. Y eso estamos en una fase, por supuesto, de construcción y demás, que es lo más fácil, lo que hemos visto en las noticias, en los diálogos, en las personas, cerrarnos. Dice, yo pienso así, y no te oigo, no te oigo, no te oigo, no te oigo, y más encerrado en sus ideas y más en conflicto con las ideas de otros. Entonces, si alguien piensa distinto, ahí se le avientan. Y eso es, por supuesto, completamente de la era de Piscis. La era de Acuario es abierto. Todo es una pecera en la cual todos conversamos, ¿verdad? Y se utiliza todo eso. Si a ustedes les tocó ser, digámoslo así, los transformadores o los que entran en la era de Acuario, pues les tocó el mero conflicto, ¿verdad? Seguramente más de uno les habrá visto mal, se han contrapunteado con alguno de la era de Piscis y ya. Y seguramente si no, sus padres o alguien de arriba de ustedes les tocó esa transición y ellos tuvieron que hacerse romper con esa tradición. Entonces es sumamente interesante porque en esta era lo que creemos es en el perdón, en la misericordia. En la era pasada se creía en el sufrimiento. En esta era creemos que tenemos la liberación de todo eso. Por eso Jesús estaba muy adelantado a su tiempo, porque él sabía a Dios como perdón, como misericordia, como liberación de todo eso. En esta era hay que trabajar la ciencia del perdón, hay que conocerla y activarla. Nuestro objetivo es estar lo más cerquita de Dios. Dios te libera cuando tú vives y quieres estar con Él honestamente, te empieza a liberar de tus situaciones económicas, sociales, físicas,
tu mundo empieza a correr bonito, lindo, como debe de ser. ¿Para qué? Para que tú puedas dedicarte más a estar con Dios, pensar en Dios, activar el perdón, el amor, conectado con todo eso. Eso es de esta era. Entonces Dios quiere que estemos con todo cubierto para que podamos pasar más tiempo con Él. ¿Hay un estimado de tiempo sobre cuánto tiempo dura una era? Mira, sí, una era dura 2000 años. Por eso prácticamente con el año 2000 después de Jesús, pues se cumplieron los 2000 años de la era de Piscis. Ya entraba desde 1952 la era de Acuario. Estamos en el tiempo en el cual pues ya esta era de Acuario está, pero todavía son, acuérdense, ya aparte son 2000 años en 7 fases. Entonces 2000 entre 7, mis contadores. 3 por 7, 21. Son 2100 años más aproximadamente para Cada 70 años, o sea, ¿sí, verdad? Sí. Cada 70 años, No cambia. Sí, más o menos, ¿verdad? aproximadamente. Entonces estamos en la primera fase. Y la primera fase es del rayo azul de la fuerza. Entonces estamos en un periodo pues de rompimiento, de quiebre y demás, para después entrar a la fase del rayo dorado, de la inteligencia, del entendimiento, de comprender. Y entonces todo eso va con ciclos de 7 y con ciclos de 10. Y cada ciclo de 10, 100, 200 y demás, también se divide en ciclos donde el año 25 y el 75 son años también importantes. Entonces estamos en todo ese proceso, ¿verdad? Este proceso de ir y vivir en Dios es directamente con Dios y va por encima de la mente. Se necesita la mente, pero está todavía más arriba, a un plano muy superior a tus pensamientos, emociones y cuerpo físico. En ese plano superior ya no hay más mente, emociones ni cuerpo físico, solamente está Dios como única presencia, único poder, única sustancia, única energía, lo único existente en todo lo manifestado. Allí se genera todo lo demás. O sea, tú pensando y sintiendo, vas a llegar a ese plano por medio del estudio, de la aplicación, y se trata de que vivas allí. Y desde allí, todo, como dicen, por añadidura se te dará. Todo se manifiesta en el plano físico, en orden, en armonía, en ley. Perdonando los efectos es muy importante. Jesús enseñó el perdón, él fue un maestro del perdón, vino a enseñarnos eso. Y no se diga Saint Germain. Saint Germain es el máster de la llama violeta y justamente viene con un poder sumamente grande a borrar todo lo que ha sido. Ya no tiene por qué estar con nosotros. Incluso nosotros, como éramos ayer, eso está en la llama violeta ya. El perdón existe, la nueva vida existe, y la nueva vida puede estarse te dando todos los días. ¿Te gustaría tener una nueva vida cada día? Sí. Que no te reconozcas Sí. quién eras, cómo vivías. Eso es posible y eso ocurre. Sí. Y esas son las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Jesús, por supuesto, perdonó en la cruz. Eso fue un acto público que todo el mundo se enteró. Y es una enseñanza para nosotros también. Ya no generar más causas y más situaciones con nosotros. Para vivir con Dios hay que borrar el pasado, y cualquier cosa que ocurra hoy, alguien que nos vio feo, alguien que pensó mal de nosotros, lo que sea, en el momento transmutarla. No guardarla ni para luego ni en el instante. Hacer silencio, no hablar de eso, no defenderse y perdonar de corazón, con sinceridad. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Como no es absorbida esa energía, se le devuelve a la persona que lo generó. Entonces, eso pues es para que todo mundo debe andar cuidado, ¿verdad? Todo estudiante, todo ser que vive en este plano pues de conciencia, que vive conectado y que vive con Dios, se vuelve ungido.
¿Quién es el ungido? El que decide así estarlo, pero que conoce la causa de por qué es. Entonces, si tú quieres, tú estás ungido. ¿Y quién te necesita ungir? Tú mismo. En el entendimiento de todo esto, te vuelves un hijo de Dios, ungido. Y las escrituras hablan de estos seres que viven conectados con Dios y se reconocen como hijos de Dios. Con respecto a los que enjuician, condenan y desbaratan las acciones de los hijos de la luz, que trabajan por la enseñanza espiritual, Dios dice en la Biblia, no los toquéis, no te metas con ellos, no te metas con una persona que tiene una conciencia espiritual. Seriamente, ¿verdad? Como no sabemos quién tiene conciencia espiritual o quién no, no te metas con nadie. Al rato se te van a andar cayendo los pelos, los dientes, y eso genera mucho mal, mucho daño. Entonces, esto es para saberse. Una pregunta. Entonces, eso que dices de no aceptar el mal, pues el comentario, viene siendo como lo que trae la medalla de San Benito que dice, cómete tú tu veneno, dice allí. Ajá, exactamente. ¿Es lo mismo? ¿De Sí, no aceptar la negatividad? exactamente. Como tú estás con Dios, pues el que genera el mal recibe, va contigo, pero como es una vibración más alta, se devuelve y se traga el veneno que envió el que lo generó. Entonces es delicado porque puede haber seres queridos de ustedes que les enjuicien, que hablen mal de ustedes. ¿Y qué pasó ahí? Que por más queridos que sean de ustedes, se les está devolviendo todo el veneno. Entonces, ¿qué pasó ahí, Román? Pues no sé, ustedes averigüen cómo le hacen para que esa gente ya no se meta con su cucu. No se meta con ustedes. A veces les voy a decir lo que pasa, es la sobreexposición. La sobreexposición es aparecer más de lo que una persona puede aguantar de ustedes. Verte todos los días con una persona no es fácil. Y tenemos nosotros ciertos ciclos para estar con ciertas personas. Pero tú debes de ver con cierto amigo cuánto tiempo puedo pasar sin que discutamos. 3 horas. Estoy inventando. ¿Qué te parece, amigo? Nos vamos a un piquiniqui, nos vemos 3 horitas, piquiniqueamos y luego cada quien para su casa. En armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Amén. Gracias, Padre, que te vaya bien. Ni porque sean tus hermanos tienes que pasar un día con ellos, ni una semana. No tienes por qué vivir con eso. Es fortísimo. Eso es la tradición. Es lo que nos ha dicho, ay, tienes que hacer tal o cual y tienes que aguantar. No. Como dicen, ¿verdad? Cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero esa es la inteligencia, es la claridad, es la observación, es el conócete a ti mismo. Yo ya sé que con esta persona puedo pasarla muy bien de una semana. Vámonos de vacaciones una semana. A la semana y 1 hora se jodió todo. Sí. No le hagan al cuento. No son la Madre Teresa de Calcuta. No somos moneditas de oro. Tenemos que saber que para todo hay un tiempo, un momento, las personas, etcétera, etcétera. Así el más santo, la persona más linda y todo eso, después de un tiempo no lo aguantarías. Porque estas son leyes, son principios que se cumplen, el principio del ritmo. Entonces, uno tiene que saber cuánto tiempo, después de cuánto tiempo te va a dar te va a dar gusto volver a ver a esa persona. Si así es como se organiza todo esto, María, por eso de pronto no nos vemos tanto tiempo, para que te dé gusto volverte a ver. Estás hablando como
Uy, pues mejor. Los que llevan 23 años, ¿qué pasa? ¿Cómo que estoy hablando para los solteros? Después de 6 horas o una semana, goodbye, pero cuando estás casado con esa persona, inaguantable. ¡Ay! ¿Qué haces? Oye, pero ¿quién te mandó a hacer ese sacrificio por el mundo? Falta observación. Pero yo estoy hablando con los que están ahí. Eso también existe. O sea, cada quien tiene que tener su privacidad, su contacto con su ser, con su vida. Y las habitaciones tienen muros, no sé si han visto. O la sale, el otro la Ah, sí. Entonces, uno tiene que encontrar momentos para eso. Justamente, qué sé yo, habrá alguien que se vaya a su fútbol, habrá alguien que vaya a su charla de metafísica, habrá alguien que le guste hacer hiking, pero debes de tener tiempo para eso. Jesús era el que más se retiraba, él se iba 40 días al desierto para que él poder recuperar energía, pero también para no estar allí atizando a los discípulos todo el tiempo, para que estuviera todo en armonía, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a hacer retiro. Hay que hacer retiros. En su cuarto ustedes pueden hacer un retiro, no tienen que ir muy lejos, pero también pueden hacer viajes de retiro y de silencio, o simplemente quedarse en su casa y un día hacer silencio. Eso sería una gran práctica, les ayudaría muchísimo a todo ese trabajito. Entonces, la tradición contra la liberación, ¿verdad? Es el momento en el que estamos viviendo, pero hay que ser muy claros, ¿verdad? Para todos estos trabajitos metafísicos, ¿vale? Vamos, si les parece bien, a hacer la práctica de la donación. Tomamos un receso y tendremos todavía una actividad para cerrar todo esto. Entonces, bueno, vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha, si les parece bien. Dentro de todo esto que es metafísica, es muy importante no resistirse al mal. Hemos visto la importancia de abrazar tanto el bien que no nos queda tiempo para hablar mal de alguien, para considerar lo negativo, para considerar que está haciendo algo discordante. Eso quiere decir que el mal está llegando a nuestra vida, empezar a creer que la gente es mala. Diría el Maestro Jesús, ¿verdad? Miras la paja en ojo ajeno, no ves la astillota que traes ahí enterrada. No ves la vara, ¿verdad? Que traes ahí metida. Entonces, tendríamos que ser muy francos para darnos cuenta que cuando empezamos a sentir algo discordante es que estamos aceptándolo en nuestra vida, o que estamos viendo o siguiendo a alguien discordante, quiere decir que nosotros la traemos. Entonces, mucho ojo con esta situación, porque eso es lo que genera que nosotros tengamos un sistema dentro de nosotros y le demos poder a los pensamientos negativos, y esos pensamientos son los que se vuelven nuestros enemigos y nos autodestruyen, nos obstaculizan, no hacen que no estemos conectados con lo divino, y eso es justamente lo que llamaríamos los enemigos, los adversarios, ese conjunto de pensamientos negativos ante lo cual hay que trabajar para que nosotros no entremos en esto, ¿verdad? Es la oración ante la maldad o los enemigos o la discordia, que primero tendríamos que observar que nosotros estamos atrayéndola a nuestra vida por estar pensando y sintiendo eso, que es el camino opuesto a lo que ofrece metafísica. Muy importante, luego limpiarse, luego quitarse eso. Una imagen discordante en tu vida tiene 5 segundos entre que pasa y entra a tu subconsciente o a tu inconsciente. Hay personas que lo absorben más rápido porque les impacta. Si algo te impacta, eso entra directamente a tu mente profunda y se queda allí incubando hasta que
genere efectos destructivos. Por eso es de inmediato. La oración tiene que ser al instante. Ante algo de impacto, tienes luego que reaccionar con la oración asertiva para esa circunstancia. Muy importante es aferrarse a las leyes por medio de la oración, a los 7 aspectos de Dios, al bien, al amor, la paz, la salud, la alegría, la fe y demás. Por eso siempre van a ver que el rosario o el heptario es la forma de trabajar orando sin cesar. Porque está una persona que trae su heptario o su rosario o su yapamala, está todo el tiempo pensando en Dios, amando, sirviendo. Dios es amor, Dios es fe, Dios es salud, Dios, ya llevando a cabo la llave de oro, la práctica de la presencia de Dios, aferrándose a ella, que por más que ocurra algo en su alrededor, eso no va a alterar su sistema. Dios dentro de ti y Dios en todo lo demás. ¿Vamos bien? Entonces, ante cada situación, ante alguna maldad, ante alguna situación discordante, ante alguna enemistad o una persona que aparentemente sea enemigo tuyo o de alguien, hay que decretarle y decirle: Dios es amor y es perfecto. Es imposible que contenga dentro de sí algo malo. Puedes continuar y decir: una parte de Dios no puede hacerle daño a otra partícula de Dios. Dios está dentro de ese ser humano y por lo tanto lo que nos rige es el amor. Yo no acepto nada que sea ajeno al amor de Dios. Y eso es para grabarlo en nuestra mente. Podemos decretarlo otra vez si quieren. Dios es amor y es perfecto. Es imposible que contenga dentro de sí algo malo. Entonces, de inmediato, Dios es amor y es perfecto. Dios es amor y es perfecto. Te pones ante esa nubosidad, ¿verdad?, de frente, y la trabajas con amor. La atajas, pues. No la dejas pasar. Hay personas que ocurre algo y se impresionan y se quedan callados. Es para trabajarlo inmediatamente y transmutarlo, ¿verdad? No te vas a pelear, no vas a resistir, no vas a estar en conflicto con eso. Es rápidamente darle una salida hacia Dios. Dios es amor y es perfecto. Quien cree en la suerte, cree en el bien y en el mal por igual. Eso es muy interesante. Creer en la suerte, en el azar, en los juegos de azar, es darle poder a, como puede que sí, puede que no. Tienes tus posibilidades 50-50, si bien te va, ¿verdad? De que te vaya bien o que te vaya mal. Entonces, eso genera que tanto te vaya bien como te vaya mal. Entonces, la suerte no es para los metafísicos. Los metafísicos creen en el bien y solamente les puede ir bien. Esa es la realidad ante todo. La mala suerte y el destino fatalista no existe. Entonces, si han ido a que les lean las cartas, el péndulo o algo más, tienen que decirle a eso: le quito poder. No lo creo, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Lo conjuro a desaparecer. Porque si no, se te anquilosa en la mente y busca que eso te ocurra. Si acaso te va mal, en algún momento declara, antes de 5 segundos: bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. No te esperes a que te pase algo, que te tumbe y todo eso rápidamente. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Gracias, Padre. Y te quedas allí firme, ¿verdad? Si ocupas más, abres tu libro, abres tu heptario, te conectas con lo que necesites enchufarte y conectarte, y allí vas a tener esa conexión directa con esta enseñanza. Y hay una oración muy poderosa que es el servicio de la presencia, que es original de Emmett Fox,